Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy quería haceros un segundo vídeo porque me seguís preguntando cosas sobre, en Heban Manía, me seguís preguntando cosas sobre organización, sobre cómo queda mejor un cuadro. Bueno, voy a intentar resumirlo un poco porque si no aquí nos podemos extender. Entonces, os digo, a ver, no hay un método único. Creo que hay muchas formas, muchas maneras. Yo os voy a intentar resumir aquí un poco. Me he hecho un resumen de más o menos lo que yo conozco, lo que he visto en vídeos. Os dejaré linkados algunos vídeos que me han parecido interesantes a la hora de afrontar un cuadro de grandes dimensiones. No digo Heban no, porque hay otras marcas que también tienen cuadros grandes, entonces vamos a quedarnos en lo genérico, que es un cuadro de grandes dimensiones. Lo que suelo hacer, bueno, yo os voy a contar cómo empecé yo y cómo he ido evolucionando. Yo al principio pues me cogía una caja de estas de plástico de los chinos y me ponía allí todas las bobinas, o sea, los plastiquillos con el hilo embobinado. ¿Qué pasa con ese sistema? Bueno, ese sistema al principio, cuando no sabes nada de organización, o sea, no has probado nada de organización, estás empezando, pues es lo mejor, yo creo que es lo mejor que tenemos, porque en ese momento yo tampoco conocía nada de organización, ni sabía, bueno, tenía mis truquillos, pero no eran gran cosa, no eran... ¿Qué pasa con eso? Yo me di cuenta con el tiempo que yo perdía muchísimo tiempo, porque tenía que coger la bobina, quitar, o sea, desembobinar, cortar las hebras, enhebrar, no sé qué. Bueno, eso me hacía perder un tiempo que perdía cosiendo. Cuando tienes el tiempo justo para poder coser, lo que quieres es coser y avanzar, ¿no? A raíz de allí pues llegaron el mundo de todos los organizadores, que ya sabéis que hay organizadores de todo tipo. Tenéis desde los organizadores plásticos de AliExpress, que son el plastiquito ese que ya viene con los agujeros puestos, que solamente le tienes que pintar o poner una etiqueta con el símbolo o con el número. Y luego los organizadores, los pacos famosos, que bueno, en un principio los pacos eran más baratos, ahora ya son más caros, porque claro, AliExpress también ha sacado el sucedáneo, como si dijéramos, del paco, que prácticamente son iguales. Y bueno, a mí allí ya me di cuenta de que teniéndolo todo organizado y no trabajando con una sola aguja, porque sí que es verdad que el primer cuadro así más o menos grande que yo hice fue el Palacio de Cristal, y mi forma de organizarme era horrorosa. O sea, era horrorosa en el sentido de que cogía la aguja y la clavaba en la misma, en el plastiquillo, que entonces no eran plásticos, eran cartones, que nos los hacíamos nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con ese sistema? Pues que los cartoncillos aguantan un tiempo, pero no aguantan todo. Para guardar el hilo que nos sobra, lo mejor es una bobina de plástico, que esa aguanta todo lo que le echen. Y bueno, ese sistema era horroroso porque además terminabas fastidiando las agujas, bueno, se terminaban medio oxidando, medio pelando. Bueno, ese sistema a mí no lo veo nada viable, pero bueno. Después ya pasé a la caja de plástico con las bobinas, o sea, eso ya lo tuve mucho tiempo, porque yo no tenía otra forma de organizarme. Después ya descubrí lo que era el sistema de Annie Keepers, que el sistema de Annie Keepers son lo mismo que hacemos con las argollas y que ponemos el cartoncillo y tenemos ahí las hebras, que ese sistema a mí me parece bastante bueno. Primero porque puedes tener allí todos los hilos, los tienes colgados del bastidor o los tienes ahí guardados y tú vas sacando las hebras de allí. El hilo también está estirado, sufre menos y es como más cómodo. No necesitas una caja que la tienes que traer, llevar. Eso lo doblas, lo metes en una bolsa y Santas Pascuas. Yo por mi forma de organizarme, ya sabéis que tenía organizadores de agujas, organizadores de hilos, hasta que descubrí. Me lancé a comprarme los pacos cuando hice el Van Gogh, porque es que si no, con la organización que tenía que llevar en el Van Gogh, como no tuviera un organizador, no lo iba a terminar nunca.
porque con solo una aguja es imposible. Entonces ya decidí que me tenía que dedicar a, pues eso, a enhebrar las agujas, dejarlas enhebradas y tenerlas en el simbolito que tocaba. Es el sistema que sigo utilizando a día de hoy, el organizador de agujas e hilos, y creo que es lo que mejor me funciona, porque luego el organizador, si lo quiero recoger, cojo los hilos, lo pliego, lo meto en una bolsa o en una carpeta y Santas Pascuas. El de los plastiquillos en las cajas, a mí, para guardar, por ejemplo, los hilos de un proyecto, sí, porque luego, pero si no, yo es que me estoy quitando el sistema de plastiquillos. Os lo digo porque me ocupa muchísimo sitio y no me es rentable. A la hora de coser no es lo mismo estar desembobinando, cortando las hebras, volviendo a embobinar lo que te sobra, enhebrando. Ese tiempo lo he ganado muchísimo tiempo al ponerlo toda la madeja en el organizador de plástico, el que ya bien sea el tipo Paco o el tipo de como si dijéramos la placa que hay que viene ya con los agujeros hechos. Entonces ese es el que estoy utilizando. Una vez que tenemos todo eso organizado y que podemos empezar, hay gente que empieza que se enhebra todas las agujas. Yo eso lo hice una vez, pero ya me di cuenta de que no. Lo que voy haciendo yo es, voy enhebrando agujas conforme las voy necesitando. Es decir, una vez que yo he elegido la técnica que voy a utilizar en ese cuadro, ¿y por qué os hablo de técnicas? Pues porque creo que nos facilitan el trabajo y ante un proyecto de largo recorrido, pues el que una técnica nos facilite el trabajo, pues la verdad es que es interesante. ¿Qué deciros más? Bueno, que yo conozco varias técnicas, os voy a hablar de 6. No os voy a explicar aquí las técnicas, no, porque creo que ya hay vídeos suficientes sobre las técnicas y os voy a decir las que se pueden hacer y cómo se pueden hacer, o cómo podemos combinarlas, o cómo podemos... todas estas técnicas, deciros que se basan en una, prácticamente se basan en una. La técnica de hacer las cruces siempre hacia el mismo lado, bien ir y volver, o hacer el método inglés o el método danés, que eso creo que es lo básico. Es como si dijéramos el A, I, O, U del punto de cruz, ¿vale? Pero aparte de eso, que eso ya creo que lo llevamos intrínseco, una vez que aprendemos a bordar ya lo llevamos intrínseco, pues hay otras técnicas que yo he ido aprendiendo con el tiempo y no las he aprendido de un día para otro, ni muchísimo menos. He tenido que probar, he tenido que enfadarme, porque el aprendizaje pues es eso, es prueba, error, prueba, error, prueba, error. Yo os voy a decir las técnicas que conozco. Aparte de eso también me preguntáis Lugana 1 a 1, Aida 18, bueno, yo eso siempre digo que lo probéis en una esquina de la tela, porque eso es una cosa muy personal. Cuando elegís una tela para hacer un proyecto, yo lo que me fijo, porque en la definición de ese proyecto, si ese proyecto va a llevar mucho color o mucho cambio de color, pues elijo una tela específica o elijo otra. También es verdad que hay veces que si, por ejemplo, tengo en casa Aida 18 y no tengo Lugana, vamos a decirlo así, pues a lo mejor si puedo utilizar ese Aida 18, la utilizo. Hay gente que la Lugana 25 1 a 1 no le gusta nada, hay gente que le encanta. Hay gente que la Aida 18 a 2 hebras no le gusta nada, hay gente que le encanta. A mí es una cosa que me gusta. Por ejemplo, a mí la Aida 20, no sé por qué, a mí no me queda, no me gusta cómo me queda. También puede ser la forma de bordar, que eso, cada una tenemos una forma de bordar y una forma de... Todas estas técnicas que os voy a decir ahora son para hacerlas con bastidor, eso sí, porque si no creo que son imposibles de hacer. Para la gente que coséis a mano es poco difícil. Que hay gente que me dice, no, es que yo con bastidor no me apaño. Pues no pasa nada, cada uno cose como mejor le viene.
Yo empecé a coser sin bastidor, porque cuando yo empecé no tenía ni idea de lo que era un bastidor, yo no había hecho ni costura ni había hecho nada absolutamente. Y luego ya me lancé al bastidor y ya me he quedado con él y ahora coser a mano casi me cuesta. Me tengo que readaptar, como si dijéramos. Bueno, ¿qué es lo que hago yo cuando veo un cuadro de estos? Esto os lo cuento ahora, porque cuando empecé el primer cuadro yo de esto no tenía ni idea. O sea, pero ni idea. Yo iba por líneas, o sea, ya os lo digo. Pues hay varias técnicas. Tenéis la técnica de por colores, la famosa técnica de por colores, que muchísima gente la utiliza. Yo para los cuadros de grandes dimensiones no es una técnica que me apasione, pero que es lo que llaman el cross country famoso, que mucha gente lo utiliza porque es su forma más cómoda de bordar. Entonces, yo me planteé que si no era mejor, porque al principio pues empezabas con el cross country, cogías un color pero ¿qué pasa? Cuando tienes áreas muy grandes puedes llegar a perderte. Para que no te pase eso, pues ¿qué hacemos? Cuadriculamos la tela. Yo estoy acostumbrada a bordar sin cuadricular la tela, aprendí así y el cuadricular la tela, aparte que no me gusta, creo que hay otros sistemas para poder bordar, no sé, yo reconozco que he sabido plasmar lo que hay en el esquema, lo he sabido plasmar en la tela. Que muchas veces tengo que contar, sí, tengo que contar. Pero deciros que para que esto funcione hay que darle un poco como todo. Es una manera de no quedarme en un sitio, en mi zona de confort y no salir de allí. Porque luego, ¿sabéis lo que pasa? Que nos quedamos, ¿cómo se dice esto? Nos enquilosamos. Y cuando nos toca hacer una labor que hay que contar, que hay que no sé qué, nos cuesta la misma vida. Entonces, yo eso no lo he querido perder. Así como he ido evolucionando, por ejemplo, en tecnología, en todo esto, yo eso no lo he querido perder. Porque es lo que me gusta, realmente es lo que me gusta. Pero bueno, que me voy del tema. Otro sistema que podemos utilizar. Bueno, todos estos que os voy a decir son 6 técnicas por cuadrantes, sin aparcado de hilos. Primero lo he dividido en 2 grupos, sin aparcado de hilos y con parking thread, para que veáis cómo se pueden ir combinando. Por cuadrantes sin aparcado de hilos, por cuadrantes, por columnas sin aparcado de hilos. Luego hay gente que lo hace por columnas y cuadrantes también. A mí me parece más complicado, pero bueno. Y luego pues tenemos la técnica diagonal o técnica de escalera, que se llama también así, con aparcado de hilos o sin aparcado de hilos, eso ya la gente como lo quiere hacer, y el cross country. Entonces, la gente que dice, no, es que yo no sé, con el aparcado de hilos me lío. A ver, si tenéis el Pattern Keeper es más fácil hacer el aparcado de hilos. Yo os diría que empezaréis poquito a poquito. Os dejaré vídeos de compañeras y compañeros y bordadores americanos e ingleses, que son los que realmente usan las técnicas estas y que son los que realmente saben los pros, los contras, todas estas cosas. Hay gente que se adapta a un tipo de técnica y otros que no se adaptan. Yo las he intentado probar todas, porque en esto sí que tengo mucha curiosidad y quiero saber a ver si a mí hay alguna técnica que me gusta más que otra. Sí que es verdad que hay alguna técnica que me resulta más cómoda que otra, eso también tengo que decirlo. Yo, por ejemplo, ahora ya pues el aparcado de hilos no me supone ningún problema. Al principio me costó, tengo que decirlo. Tuve que ver muchos vídeos, tuve que hacer muchas probatinas. No es una técnica que sea fácil de aprendértela enseguida. Si te la explican bien, porque hay diferentes sistemas también de aparcado de hilos, si te la explican bien, terminas aprendiéndotela. Y yo empecé con americanos. Había alguna técnica de aparcado de hilos que yo no me cabía en la cabeza, no la entendía.
pero no la entendía no porque no la supieran explicar, porque yo no entendía que de aquí pasáramos aquí. Y yo decía, aquí hay una pérdida de hilo brutal, esto no es normal, esto, claro. Pero, por ejemplo, vi a una rusa, que esa es la que realmente me enseñó cómo se aparcaban hilos, y ella lo hacía aparcado de hilos por columnas y por filas. Es decir, cogía una columna y de los 10 cuadritos de una columna no salía. Iba a la línea siguiente o a las 2 líneas. Sí que es verdad que es más costoso, porque ella en cuanto pasaban 5 líneas ya no aparcaba. Ella cogía, cerraba, remataba y sacaba el hilo otra vez. O sacaba el hilo y iba dejando los hilos arriba. Esa es la que realmente me enseñó cómo aparcar hilos sin gastar hilo. Porque claro, es un sistema que no es... Porque en el cross country también vemos muchas veces que hay gente que coge y pasa el hilo de un lado para otro. Yo he visto los reveses, que a mí el revés es una cosa que me importa poco, pero sí que me importa el poder ahorrar hilo, evidentemente. Que había gente que va de una esquina a otra. Yo allí, ¿qué queréis que os diga? No me gusta. No me gusta porque detrás me va a quedar así como... Me va a quedar como un tapiz de por detrás y a la hora de enmarcarlo, pues algo se va a notar. Al estirar el cuadro algo se va a notar. Y luego no vas a empezar a cortar hilos por detrás porque te puedes quedar sin cuadro. Entonces, hay sistemas y sistemas. Yo, por ejemplo, uno de los sistemas, por ejemplo, por cuadrantes y sin aparcar hilos. Yo por cuadrantes y sin aparcar hilos es una técnica que a mí me encanta. Me gusta muchísimo, porque vas haciendo cuadrantes, vas subiendo. Y deciros también que el otro día, por ejemplo, salió una pregunta, no sé si era en Heaven Manía o en Tiempos entre Cruces, no me hagáis mucho caso, de gente que sí se notaban las líneas. Bueno, las líneas, para que no se noten, se puede hacer de varias maneras. Una es el aparcado de hilos, otra técnica es dejamos cruces, por ejemplo, del mismo color a la derecha para que no se noten las rayas. También tengo que deciros una cosa, que también depende de la tela que utilicemos. En Lugana es más fácil que se nos quede la marca por la forma de la tela, o sea, simplemente por cómo es la tela, que en una ida que es un poco más dura. Entonces, por eso a mí me gustan más las telas duras que las telas blandas, para que no nos pase eso. Porque, por ejemplo, yo en algún cuadro sí que es verdad, y suele pasar más con colores oscuros. Ahí es donde se ven realmente las marcas de los, como si dijéramos, de los folios o de las zonas. Entonces, ya os digo, 2 técnicas. El aparcado de hilos o el diagonal con aparcado de hilos, y el dejar hacer puntos en los cuadrantes próximos, tanto a la izquierda como arriba, como... esto pues se va aprendiendo con el tiempo, y cuando ves pues que hay compañeras que les ha pasado y esto, ¿y por qué me pasa? ¿Y por qué? Y entonces empiezas a buscar información, rascas un poquito y te das cuenta de que hay maneras de evitarlo, todo esto. Entonces, otra que podemos hacer por columnas, sin aparcar hilos. Coger una columna y hacer toda la columna hasta arriba. O bien la columna hasta arriba, que por ejemplo, estos dos, por cuadrantes y por columnas sin aparcar hilos, lo podéis hacer sin bastidor. Si lo queréis hacer, se puede hacer. Luego, por cuadrantes con aparcado de hilos. ¿Cómo se hace por cuadrantes con aparcado de hilos? Bueno, en vez de coger y hacer toda la columna, vas cuadrante por cuadrante y aparcas en el cuadrante siguiente. En vez de en la fila siguiente, en el cuadrante siguiente. Haces como si dijéramos todo el color, coges un símbolo y ese símbolo todo el cuadrante. Y lo aparcas en el cuadrante siguiente. Eso es por cuadrantes con aparcado de hilos. Luego, por columnas con aparcado de hilos. Bueno, por columnas es lo mismo, haces toda la columna y vas aparcando el hilo arriba. Yo aquí combino un poco a veces columnas y cuadrantes. Depende cómo me da. Depende si va rápido el cuadro, que es un cuadro que no tiene mucho confeti, y puedo hacerlo, pues lo hago.
Luego la técnica diagonal. Ya sabéis que, por ejemplo, las que utilicéis el Pattern Keeper tiene en los settings, como si dijéramos, en los ajustes, tiene un apartado que te pone tanto el aparcado como te lo divide por esto, en escalera, como si dijéramos. Os dejaré vídeos también de gente que lo ha hecho pero sin tener el Pattern Keeper, ¿vale? Porque el Pattern Keeper nos ha solucionado muchas cosas a la hora de hacer todas estas cosas. Yo estas técnicas no las aprendí con el Pattern Keeper, las aprendí antes del Pattern Keeper, que con el Pattern Keeper es mucho más fácil, pero bueno, yo os las cuento, ¿vale? Esta en diagonal, pues ¿qué conseguimos? Pues que no haya rayas, que no tengamos rayas, porque vamos haciendo así, vamos como en capas. Y que yo creo que también sirve para hacer más trozo en menos tiempo, porque aunque las diagonales son iguales siempre, son 10 puntos, unas quedarán más porque es en escalera además, entonces vas llenando más zonas de bordado, ¿vale? Esta técnica hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, bueno, como todas, pero esta en concreto hay gente que se lía. Con esta hay gente que se lía. Si tenéis el Pattern Keeper no tenéis por qué liaros. Yo a veces la hago por columnas y por colores. Y ¿qué queréis que os diga? Pues que a veces me lío yo también. Depende si tengo que estar más centrada. Si tengo que estar muy centrada, no es el mejor. Para mí, por lo menos, no es el mejor sistema. Pero eso es una cosa que hay que irlo aprendiendo poco a poco e irlo adaptando a las necesidades de cada cuadro, porque a lo mejor un cuadro dirás voy más rápida por cuadrantes y otro dirás voy más rápida por colores y otro voy más rápida, por ejemplo, si es un cuadro de pocos colores, pues a lo mejor con la técnica de los colores no tienes que buscar nada más. Pero cuando son cuadros así muy intrincados, con mucho cambio de color, por ejemplo los más color de Geben con 240 colores, yo allí, si no hago aparcado de hilos y no hago técnicas de este tipo, creo que yo no termino el cuadro. Me da la impresión de que no voy a terminar el cuadro. También os diría una cosa, que por muy grande que sea un cuadro, al final nos tenemos que centrar en un área. Esto es como deciros, es más fácil estar centrado en un área pequeña, como por ejemplo un cuadrante. Los cuadrantes no los hacen por algo, se hacen los gráficos con cuadrantes por algo, para centrarte en una zona de trabajo y no tener que estar mirando a la otra esquina a ver dónde tengo que dejar el hilo, a ver dónde. Entonces, cuando nos centramos en un área de trabajo, en un cuadrante, por ejemplo, pues es más fácil porque estamos más con la vista más fija allí y estamos viendo lo que hay. Lo de alrededor nos importa poco. Solamente nos interesa si vamos a aparcar el hilo. Si no vamos a aparcar el hilo, ¿qué más te da? El punto que hay arriba, abajo, te va a dar igual. Entonces, deciros que todo esto a mí me ha ayudado bastante. Que a veces me dices, joder, ¿cómo corres? No corro. No corro. Lo que pasa es que sí que hay zonas que aplico técnicas que me ayudan a llevarlo más ligero. Deciros, por ejemplo, en el Santorini que estoy ahora, pues iba a decir, es un cuadro imposible. Bueno, es como el Van Gogh. Son cuadros que son intrincados. ¿Por qué? El Santorini no lleva hilos combinados, pero a mí me da igual que no lleve hilos combinados. Si tengo 18 cuadrantes seguidos de confeti a tutiplén, como estoy ahora en una zona que es un arbusto lleno de flores y no sé qué, pues bueno, allí no me queda otra que cargarme de paciencia y decir, mira, poco a poco. Yo allí, cuando eso, hago como freno, ¿vale? Y pongo primera, como si estuviéramos en la carretera, pondremos segunda más que primera, que si no, iríamos pisando huevos, como se suele decir. Pero yo me paro, me tranquilizo y digo, bueno, poco a poco, cuadrante por cuadrante, y tranquilidad. Y entonces yo voy haciendo por cuadrantes y por colores cada cuadrante. Y o bien tengo que cortar rematar
y dejar el hilo en el organizador, o puedo aparcar y puedo ir dejando los hilos aparcados en el siguiente cuadrante. Cosa que a veces va muy bien y a veces pues no va tan bien, porque cuando tienes 200.000 colores, pues si no lo tienes muy claro, puedes llegar a equivocarte. Para eso, que nos ayuda, pues tener cuadriculada la tela y tener, por ejemplo, el Pattern Keeper. Eso ya nos ayuda bastante. A mí hay un sistema, lo que pasa que me parece mucho más lento, lo que pasa que es como más seguro, que es el aparcado de hilos por filas. Vas de fila a fila, de fila a fila. Yo eso lo hacen mucho las rusas, en cuadros que a lo mejor no tienen tanto confeti, o zonas que no tienen tanto confeti, que yo hay veces que pienso, ¿por qué no lo hace ya más? No sé cuál es, realmente no sé por qué lo hacen así y no lo hacen con otra técnica que vayan un poco más deprisa. Quizá es porque ellas tienen la santa paciencia, que a lo mejor no tenemos otros, de saber esperar, de saber tener o sea, darle a cada cruz su espacio y su tiempo. Yo muchas veces lo he pensado, digo, a ver, ¿yo soy una prisillas o cómo va esto? Porque sí que es verdad que yo, si me pongo, o sea, me puedo pegar una tarde que si no tengo, o sea, si no hay mucho confeti, pues a lo mejor me hago 600, 900 puntos y no me entero. Me entero cuando hay muchísimo confeti, que me gusta, ojo, que tengo que decir que me gusta, pero también cansa muchísimo más que zonas que no tengan confeti, eso es evidente, lo que acabo de decir es como una perogrullada, pero bueno, pero esto. Entonces, deciros que después de todas estas técnicas, pues ya cada uno escoge la que quiere, la que más le gusta, la que más... Yo tengo algunos vídeos en el canal que he hecho en algún borda conmigo, he hecho cómo se hace en escalera, cómo lo hago cuando yo quiero, por ejemplo, avanzar un cuadro porque ya me pica, como si dijéramos en las manos. Ya sabéis que hay veces que dices, que me quiero quitar esto de en medio. Pues aplico esas técnicas porque voy más rápida. Pero de normal también os digo que me gusta disfrutar de los cuadros. Entonces, si no tengo ninguna prisa, pues yo suelo ir por cuadrantes, depende un poco de cómo es el cuadro también. Depende de cómo veo las zonas, porque a veces nos pensamos que va a ser de una manera y luego es de otra. Por ejemplo, en el cuadro este que hice del gato, en el Witching Hour, allí probé todo tipo porque había zonas que eran criminales. La zona del libro, de la vela y tal, eran telita marinera. Y el gato, que parece que sea negro, pero no, allí hay negros, grises, hay combinación de todo. Y luego el fondo, pues el fondo ya vas más deprisa, evidentemente, porque ya son 3 o 4 colores que ya los tienes y ya vas rodado, como si dijéramos. Pero también hay cuadros que son más sencillos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo el de Suteki, que me está pareciendo bastante más sencillo que el Santorini. Ya os diré de aquí en adelante. Así como el Pri ya me pareció ya más enrevesado de un principio, este me parece más sencillo. No sé si es porque he pasado del Santorini a este y parece que todo es más sencillo, o porque realmente es más sencillo. Ya os lo iré contando conforme vaya evolucionando. Y creo que esto es todo lo que os tenía que contar. Si tenéis alguna pregunta, dudas o me queréis contar, oye, yo hago esto, yo hago lo otro, porque a veces hay gente que hace cosas que a lo mejor a veces no compartimos cosas porque pensamos que es una chorrada, que bueno, que esto es una tontería, es que esto, ¿qué más dará? No da más. No da más, porque hay veces que hay cosas que a otra persona no se le ocurrirían nunca, porque a lo mejor no ha pensado en eso. Y el hecho de compartir nuestros sistemas de organizarnos, de afrontar un cuadro de dimensiones, que luego ya están los planes que nos hagamos, las planificaciones, las rotaciones, todo eso va aparte. Pero yo creo que es fundamental, para mí es fundamental tener una buena organización y saber utilizar unas técnicas adecuadas para que el cuadro nos quede bonito, nos quede uniforme y
pues que podamos trabajar bien, o sea, que podamos trabajar con tranquilidad. Decir, bueno, también deciros que hay cuadros que por mucho que tú quieras correr, no vas a correr, porque son intrincados y tienes que hacer 50 colores en medio cuadrante. Entonces, pues allí no nos queda más que paciencia. Que el otro día me preguntaba un truco para cuando te encuentras con una zona de confeti. Pues paciencia, no hay otra. No hay otra, tomártelo con tranquilidad, ya saldrás de esa zona. Esto es como cuando estás en la carretera y te empieza a llover a gamares. Tú reduces la velocidad, ves despacito y ya llegará el momento en que escampará, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Despacio y bueno, ya llegará a la zona donde ya será todo más fácil y más sencillo. Yo también os digo otra cosa. Yo cuando veo un fondo, pues por ejemplo, un mar, un cielo, que es todo muy igual, a mí me da un poco de me da un poco de yuyu. De hecho, hay cuadros que me gustan muchísimo y no me lanzo a hacerlos por los fondos, porque me aburre soberanamente y es una cosa que es que me hastía, llega un momento que lo dejaría. Yo necesito cambio y que cuando ya tengo todo el cuadro hecho, si tengo que hacer el fondo, pues no me quedan más narices, pero me cuesta. Y nada, que me estaba despidiendo ya y que lo he dicho, que si tenéis alguna forma, alguna pregunta, alguna duda, yo os voy a dejar en el cajetín de información, os voy a dejar vídeos de otros bordadores, tanto españoles como no españoles, de los que yo he ido viendo a lo largo del tiempo, que me han ayudado a saber cuál es la técnica que se debe usar en cada momento, o la que a mí me ha ido más adecuada en cada momento. Entonces, pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Que os haya servido. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.